Hola, vamos a explicar un poco cómo hacer los cálculos. Entonces aquí en esta primera parte está una tabla para la curva de calibración. En la primera columna están las diluciones que se hizo, 5 en 200, 5 en 200 y así sucesivamente. Este es un ejemplo de las observancias que se podría haber obtenido. He colocado solo a esta, pero sí pueden hacer las otras también. Y luego se hizo el contaje, por decir, si hicimos esta de acá y el valor salió por este valor, ¿no es cierto? Entonces este sería el contaje de esta. Si tengo otras, puedo hacer lo mismo y luego sacar un promedio final. Y a partir de el contaje realizado en esta dilución, puedo calcular las otras. Entonces aquí, por ejemplo, sería esta. Correspondería a la dilución 0,1. Entonces, a la dilución, esta sería la concentración correspondiente. Esta concentración está en células por mililitro, ¿no? Que es la hecha en la cámara de Neubauer. Luego, para sacar a gramos por litro, podemos utilizar el valor de bibliografía donde dice que el peso es 48 picogramos, pero que tiene 70% de humedad, entonces 30% de sólidos y ahí le daría el peso en húmedo. Y se puede calcular para cada dilución, entonces simplemente multiplicando por el peso, como es picogramos, sería por 1 exponente a la 12, a la menos 12, perdón. Y para transformar mililitros a litros, 1000 mililitros da un litro. Entonces, estas serían las concentraciones que saldrían. Tienen que estar más o menos en este orden, ¿no? Y aquí ya está adelantado, realizado un gráfico. Entonces, se ha puesto la absorbancia en función de la concentración, he hecho una regresión lineal y me dan los coeficientes de la regresión lineal que puedo utilizar para calcular la concentración en función o teniendo la absorbancia de la muestra. Para las muestras, eh, aquí está un ejemplo de lo que se puede tener en la microplaca. He puesto aquí solo un caso donde hemos puesto el medio 1 en este caso, que constituye el blanco, y aquí la muestra. Entonces, en estos dos se puede hacer también un gráfico de verificación. Si venimos y ponemos este tipo de gráfico, entonces aquí podemos ver que el blanco efectivamente está en una línea recta, en cambio vemos acá el crecimiento de los microorganismos. Aquí a veces el blanco hay que verificar porque si es que ha habido algún error puede darme alguna medida. En ese caso el blanco no estaría correcto, no hay que tomar los valores que estén cercanos a cero. Esto es solo verificación y como ustedes ven está cada 5 minutos, pero en realidad a veces las lecturas suelen ser erróneas cuando están muy cercanas, más era para que el equipo esté siempre agitado. Entonces más bien vamos a tomar de estos valores solo los valores cada media hora o cada hora. Entonces yo he puesto aquí para tomar cada media hora, 0, 30 y así sucesivamente. Y aquí está una ecuación que puede utilizarse para buscar en las columnas, en los datos de abajo, ¿no es cierto?
tanto el valor de la absorbancia del blanco como la absorbancia de la muestra. Entonces voy a copiar estas fórmulas. Y aquí también estoy trabajando solo hasta las 22 horas, similar a como se hizo la práctica. Entonces, en principio, esto tiene que darme las mismas gráficas, nada más con menos puntos. Entonces, lo que obtengo, como están solo hasta las 22 horas, se ve solo una parte de la curva, ¿no? Bueno, hay un punto anómalo que si quiero lo puedo eliminar. Y para hacer el cálculo tengo que restar la absorbancia del blanco. Entonces aquí yo puedo hacer, si es que toda la curva está plana como vimos, el blanco sería el valor del promedio de las absorbancias. Entonces este sería el valor del blanco medio. Y para hacer los cálculos, aquí solo para verificar, voy a restar también el blanco. Entonces pongo el valor de la absorbancia menos el blanco. Misma ecuación para cada lado. Y copio todo esto para las 22 horas. Ya, entonces aquí asimismo si quisiera verificar, entonces como ven ahora el blanco está casi cero, ¿no? Y ese es el otro valor de la muestra. La otra cosa también aquí es que podemos ver que en la muestra hay unos primeros puntos igual que no siguen la tendencia, particularmente el primero, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta eso para los cálculos siguientes. Una vez ya con las absorbancias restadas al blanco, ya puedo calcular la concentración de microorganismos que constituiría el valor de X según las ecuaciones de la cinética y en gramos por litro utilizando directamente los constantes de acá, ¿no? Entonces aquí están utilizadas el valor de las constantes que son 1,4 y 2,4 por 10 a la menos 4, ¿no? Multiplicadas por la absorbancia ya me da la concentración del blanco. Entonces voy a copiar todo esto para tener las concentraciones de microorganismos en cada uno de los tiempos medidos y la concentración de soluto lo vamos a calcular según la formulación que ya hemos hecho. Para el caso de la sacarosa, y si utilizamos la cinética de Monod que está aquí copiada, entonces esta es la ecuación de la cinética. Aquí está la ecuación integrada y bueno, arreglada para poder hacer los cálculos y los valores de M y de B también descritos acá abajo. Para estas ecuaciones necesito el valor de la conversión de sustrato a microorganismos tomado de bibliografía y para las levaduras en este caso que es 0,5, el valor de KS también tomado de bibliografía 1,35 gramos por litro y el valor de S sub 0 es porque se preparó una solución que tenía 20% de 2% de sacarosa equivalente a 20 gramos por litro. Entonces esto se ve según la composición de cada mezcla que se haga para como medio para la preparación de las muestras, ¿no? Entonces con estos valores ya se puede calcular el parámetro M porque ustedes ven el X sub 0 correspondería al valor inicial, o sea, tiempo cero que ya está calculado acá en gramos por litro. El YXS, los valores de la conversión del sustrato inicial y el AKS que también están tomados aquí en bibliografía,
Entonces se puede calcular aquí. Entonces, bueno, inicialmente sería con este valor, ¿no es cierto? Entonces este me daría el valor de m. Y con este valor de m ya puedo empezar a hacer los cálculos para, en este caso, la cinética de Monod. Como necesito la concentración de sustrato, entonces voy a ir calculando, ¿no es cierto? Entonces la concentración a tiempo cero correspondería a este valor, que es la concentración del medio, como se ha preparado. Y luego, conforme se generan microorganismos, entonces yo puedo ir, o se va a ir consumiendo, ¿no es cierto? Entonces, y calcular sería lo que tengo menos los microorganismos que se hayan generado, que sería la resta de los dos, y la conversión, porque yo sé que la relación es 0,5 de microorganismos por sustrato. Esta sí tiene que ser fija, entonces ya tendría la conversión en cada caso. Y con esto ya puedo saber cómo ha ido variando la concentración de sustrato por el cálculo. Ya, en esta primera evaluación podemos ver algo en estos primeros puntos también que no está como se esperaba de acuerdo a la teoría, ¿no es cierto? El primer valor es alto y en lugar de aumentar los microorganismos más bien va disminuyendo. Y luego recién después de este punto empieza a aumentar. Entonces aquí en este caso es más problemas de estabilidad hasta que no exista una parte que donde se estabilice el equipo también. Entonces por esta razón vamos a empezar más bien haciendo los cálculos considerando este valor como el tiempo, el valor a tiempo cero, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a corregir primero este valor tomando el S sub 0 acá, ¿sí? Que sería el X sub 0, perdón, a este valor. Y vamos con la cinética de Monod, ir calculando los términos que están aquí, ¿no es cierto? Entonces, primero este valor de acá lo vamos a definir como un X. Y todo este término de acá, un Y de coordenadas, ¿no? Un X y de coordenadas, porque justamente así es como da una especie de ecuación lineal. Entonces, igual aquí todos los términos ya se conoce el tiempo, las concentraciones, el S nada más. Por lo que les expliqué, vamos a empezar tomando estos valores para los cálculos, ¿no? Entonces, en el primer cálculo, vamos a poner el cálculo de esta X coordenada, donde es 1 sobre T, el logaritmo de 1 más el Y sobre el X sub 0, S sub 0, ¿no es cierto? Considerando este valor de acá, menos el S que es a este tiempo donde estamos haciendo el cálculo. Y lo mismo el Y, que asimismo es 1 sobre T, el logaritmo de S sub 0 sobre S. Ya. A partir de estos dos valores y teniendo también ya M que calculamos, ya se puede calcular el valor de B y en el valor de B despejar mu. Y en esta parte también tenemos eh, este término de aquí, ¿no es cierto? Que es exactamente la misma relación de acá, entonces despejando de la ecuación de m, todo este término sería igual a m menos 1. Entonces se puede poner que b es igual al mu max m menos 1.
Entonces, considerando eso y despejando B, yo ya podría calcular el mu max, que es lo que está indicado aquí. Entonces, aquí en esta celda ya está calculado, ¿no es cierto?, que sería el m por el x coordenada menos el y coordenada, eso sería igual a b, y ves mu que despejando pasaría a dividir el m menos 1. Entonces este sería ya el valor de mu calculado, y con esto yo puedo hacer el cálculo para todos los puntos, ¿no es cierto?, para hasta las 22 horas. Bien, entonces una vez calculado este valor, yo puedo sacar un valor o sea, tengo los valores de mu calculados para cada punto, pero voy a utilizar un valor de mu promedio. Entonces aquí utilizo este valor para calcular el promedio de todos estos, que este sería el valor ya de la constante de crecimiento específico de los microorganismos para el modelo de Monod, ¿sí? Si yo quiero verificar un poco cómo está prediciendo este modelo respecto a los datos experimentales, acá en esta gráfica he puesto primero una gráfica en donde he puesto en el eje X el tiempo y en el eje Y la concentración X, que son los valores experimentales. Está aquí puesto exp. Y voy a graficar ahora lo mismo predecido por Monod. Lo único es que aquí es más fácil despejar el tiempo que el valor de X, ¿no? Porque si ven aquí en esta ecuación tendría que despejar S, que no es lineal, y luego a partir de S calcular X. Entonces más fácil, más bien se despeja el tiempo, ¿no? Entonces aquí yo podría despejar el tiempo que se encuentra en estos dos términos. Entonces yo les puedo agrupar, ¿no es cierto?, sacar factor común el tiempo, y de ahí calcular en función de todos los parámetros, incluyendo el valor de B. Este valor de B ya lo puedo calcular acá. Entonces el valor de B, que sería el mu m-1, como dijimos hace un momento, lo puedo calcular ya con el valor de mu calculado a partir del promedio de todos los puntos, ¿no? Entonces aquí está el mu m-1, que corresponde al cálculo de B. Entonces con estos valores ya puedo yo ir calculando el tiempo para cada caso, ¿no es cierto? Entonces aquí ya está despejado. Entonces ya saco factor común, el t pasa al otro lado a multiplicar por el b que me quedaría, y el b luego pasa a dividir. Entonces el tiempo sería el m por el logaritmo de 1 más y x sobre x sub 0, s sub 0. Aquí están los valores, ¿no? S sub 0 menos s, y menos este término que pasó al otro lado, saco factor común, me queda solo logaritmo de s sobre s sub 0, y todo dividido para el término b. Con esto ya me da el tiempo calculado para estos dos puntos, y lo mismo puedo hacer para todos, ¿ya? Entonces igual aquí ya está adelantado y hecho el gráfico de la concentración X en función del tiempo, calculado según la ecuación de Monod. Entonces aquí tenemos en puntos, que es lo que se habitúa a hacer, ¿no es cierto?, los datos experimentales, y en una línea continua sin marcadores, la ecuación deducida con Monod.
que sería la simulada, ¿no es cierto?, la que me puede servir para luego hacer un escalado. Entonces, como ven, está bastante cercano el valor. Y aquí les presento nada más para que vean cómo está hecho los cálculos, ¿no es cierto? Aquí está hecho esta ecuación para el X coordenada, para el Y, para el mu, es calculado solo a partir de esos términos, y finalmente para el tiempo calculado según Monod para poder comparar nada más los datos experimentales en función del modelo. Esto para Monod, lo mismo vamos a hacer para el modelo logístico. En este caso, las ecuaciones están acá abajo, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo la ecuación integral y la ecuación integrada. En esta ecuación integrada se tiene el parámetro Xmax, que sería la máxima concentración a la que se puede llegar en microorganismos, asumiendo que se consuma todo el sustrato. Entonces el Xmax también se puede calcular, ¿no es cierto? Aquí está la ecuación de cálculo. Entonces yo parto de mi valor inicial de microorganismos y luego le sumo la concentración inicial de sustrato que estaba acá, ¿no es cierto?, los 20, y por el factor de conversión que son 0,5 de microorganismos por 1 de sustrato. Entonces esta parte de acá representaría la cantidad de microorganismos que se pueden formar a partir del sustrato que dispongo, más la concentración inicial me daría el Xmax. Entonces este valor calculo de esta forma. El resto son la concentración en función del tiempo, la concentración inicial, ¿no es cierto? Y aquí también se tiene algo parecido, en donde esta parte sería como un Y y esto como un X, ¿ya? Bueno, aquí es más sencillo, entonces aquí se puede ir despejando de una vez en todos los casos del mu, haciendo la división de este logaritmo para el tiempo. Entonces hacemos este cálculo acá, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a hacer el logaritmo de X, que es la concentración que tengo de microorganismos, que multiplica a X max, que es el valor calculado acá, ¿no es cierto?, como se les indicó, menos el X sub 0, que como se les explicó, partimos con este valor, dividido para el X sub 0, X max menos el X. ¿Ya? Con este valor hacemos la misma ecuación para todos los puntos. Ya. Aquí podemos hacer, entonces, utilizar más bien la parte de la regresión, ¿no es cierto? Entonces hacemos una regresión, esto considerando el y el t, el x. Entonces esto está puesto acá en forma de ecuación en lugar de una gráfica. Entonces se hace la relación, la ecuación estimación lineal. El y conocido sería esta columna del logaritmo. El x conocido sería el tiempo, de acuerdo a lo que vimos. Aquí tiene que pasar por el 0, entonces aquí está la constante igual a 0, y el 1 es para indicar que me haga los estadísticos. Para que me funcione esto, entonces, o pueden hacer también parecido como se hizo acá, ¿no es cierto?, con la curva y tienen las constantes.
pero sino aquí otra forma para hacer de forma automática con la ecuación, ¿no? Entonces, para hacer esto nada más marco un área de 2 por 3, escribo la ecuación como les indiqué, y en lugar de hacer solo Enter, se pone Shift, Control, Enter. Y ahí me calcula entonces la constante, que sería ya directamente la pendiente, es decir, el valor de mu, ¿no? Entonces aquí yo tengo que el mu en las unidades que estamos trabajando sería horas menos 1, sería el valor de la pendiente, o sea, el 0.054. Ya, con este valor de la pendiente ya puedo asimismo utilizar el modelo logístico, y asimismo para comparar cómo está la predicción del modelo logístico respecto a los datos experimentales. Se puede igual de esta ecuación ir calculando el tiempo, ¿no es cierto? Nada más dividiendo para el mu, que es lo que estaría acá, ¿no es cierto? Entonces aquí está dividiendo todo el logaritmo que ya estaba calculado para el valor del mu que he encontrado por la regresión. Entonces esta ecuación igual para todo, y asimismo aquí estaba adelantado con el gráfico. Entonces aquí en el gráfico nuevamente he puesto la concentración X en función del tiempo calculado según el modelo logístico, y en este caso esta línea verde. Como ustedes ven, el valor es bastante cercano, ¿no? Yo puedo hacer el error, ¿no es cierto? Entonces el error se podría calcular haciendo, como calculamos el tiempo, haciendo la diferencia respecto al tiempo y elevando al cuadrado para que me den siempre valores positivos. Entonces, por ejemplo, para el monod podría ser este valor del tiempo menos el experimental elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y así para cada punto. Y luego hacer la suma, ¿sí? Entonces todo esto se puede hacer también en forma matricial. Entonces puedo poner, voy a escribir todo, es igual a la suma de, entonces yo voy a poner toda esta matriz, ¿no es cierto? Toda esta matriz menos esta de acá, que sería del tiempo, le elevamos al cuadrado. Pero no hay que poner solo Enter, como estamos haciendo como matriz, hay que poner Shift, Control, Enter. Entonces me saca el error total, suma como 41. Y lo mismo puedo hacer, en cambio, para el caso de el modelo logístico, ¿no? Entonces hago todo la suma igual. La suma de toda esta columna el tiempo experimental al cuadrado para que sea siempre positivo, y Shift, Control, Enter. Bien, entonces miren aquí el error total sale 41, aquí 39, lo que indicaría que en principio el modelo logístico da mejores resultados en cuanto a la simulación de este sistema. Ya esto sería por la parte de los cálculos y la evaluación del MUMAX para el modelo de Monod y para el modelo logístico. Entonces este cálculo hay que repetir y hacer para cada una de los datos experimentales. Entonces para cada repetición que se haya hecho, yo voy a poder tener un valor de mu, y para cada uno de los medios. Entonces en principio las repeticiones deberían dar valores de mu similares, ¿no es cierto? Mientras que cuando cambio de medio, los valores de mu voy a ver que varían,
y en este caso yo puedo realizar el análisis estadístico de varianza para poder hacer los análisis respectivos. Para la siguiente parte, que era realizar una simulación de escalado utilizando el SuperPro, entonces vamos justamente a utilizar el modelo de Monod, que es el que dispone el SuperPro, y vamos entonces a utilizar este valor de mu, que es de 0.05898. Entonces vamos a pasarnos a la SuperPro para realizar la simulación. Aquí en el SuperPro ya he ingresado una posible opción, ¿no es cierto?, donde he utilizado un fermentador, una filtración frontal y nada más que un secado. Para la fermentación tenemos estas corrientes, ¿no es cierto?, el ingreso del medio, el ingreso del medio con las, las levaduras o bacterias, aquí puesto el ingreso de aire, y a las salidas tenemos salida de aire y salida ya de los microorganismos que han crecido, se les hace una filtración. Entonces en este caso sale el filtrado, que no sería I3 en este caso, sino más bien la parte de la biomasa que le llevó a un secador donde ingresa aire y sale finalmente el producto seco en S107. Entonces acá en estas corrientes hay que empezar inicializando, ¿no es cierto? Aquí, como les dije, está puesto agua y sacarosa. Bueno, la formulación tenía otros compuestos, pero para esta parte vamos a considerar solo como había sacarosa. Para poner la concentración que sea 20 gramos por litro exactamente, puedo utilizar aquí este menú, donde aquí yo le pongo que sea 20, le pongo calcular, y con eso me va a coincidir exactamente los 20 y me va a calcular más bien estos porcentajes, que en principio en este menú es lo que me deja ingresar, ¿no? Aquí pongo igual también las condiciones, estoy poniendo como que fuera la presión atmosférica de Quito, que es 0.72 bar, y el flujo he escogido en kilogramos por batch, he puesto 195, claro, este es el valor que yo debería ajustar para obtener la producción requerida, ¿no? Entonces esto en esta corriente de aquí, en la corriente del inóculo, entonces va a ingresar igual agua con sacarosa, pero aparte con la cantidad de biomasa que corresponda. Entonces, de forma similar, se pone la concentración en 20 gramos por litro, y en biomasa se pone la concentración para que nos dé una mezcla de una concentración similar a la que hicimos en el experimento. Como es simulación, eventualmente se puede cambiar, ¿no es cierto? O sea, yo voy a poner como ejemplo, por decir, yo digo 5 gramos por litro, y también, bueno, esta se tiene que fijarse a 20, le pongo calcular, claro que ya me puso a 5 y a 20, ¿no? Pero claro, esto no va a estar parecido a lo que preparamos. Aquí estos valores le he puesto asumiendo que esto estaba refrigerado, ¿no? 4 y 0.72 bar. Y la cantidad añadida le he puesto que sea un 2.5% de la mezcla total. Entonces 195 y los 5 se hacen los 200, y los 5 correspondería al 2.5%. En el aire, entonces está el nitrógeno, el oxígeno. Aquí he puesto más bien, bueno, puse la composición, ¿no?, del aire, y he puesto más bien que sea de autoajuste, esto con estas condiciones. Eso es, ustedes pueden escoger igual que tengan valores lógicos nada más.
Y para el proceso hemos añadido estas operaciones, ¿no es cierto? La carga. En la carga hacemos la corriente del medio. Entonces le ingresamos toda la corriente con un flujo de 600, solo para que calcule el tiempo que se demoraría esa etapa. Luego de la carga hacemos un calentamiento. Entonces calentamos hasta 30 grados centígrados. Aquí estoy asumiendo que estoy trabajando con levaduras. Bueno, aquí le he escogido los valores estándar y aquí una tasa de calentamiento de 1. La carga, en cambio, del inóculo, ¿no es cierto? De las 103, donde estaba el inóculo. Entonces mismo todo a esta velocidad de flujo. Y luego de que se carga el inóculo, entonces inicia la fermentación. Entonces la fermentación que sea a 30 grados centígrados. Aquí estoy utilizando incluso un agente de enfriamiento. Esto lo he dejado como estándar. Y para el ejemplo que esté parecido, primero he puesto 22 horas. Esto también luego se puede modificar. La corriente de aire especificando que es la 102. Luego en reacciones, que es la otra parte que se debe llenar, está puesto también un calor de reacción encontrado en bibliografía para esta reacción. Este es el calor de reacción tomando como sacarosa. Aquí primero pongo la reacción, ¿no es cierto? Entonces aquí he cargado oxígeno y sacarosa que van a formar biomasa, dióxido de carbono, algunas impurezas y agua. Entonces la estiquiometría es de acuerdo a lo que hemos dicho por un lado, y el resto también es un poco en función de la bibliografía, ¿no? Entonces más o menos la sacarosa suele reaccionar con un 70% de oxígeno. La biomasa formada, como le pusimos el IE, que sea igual a 0,5, entonces quiere decir que por cada 100, 50 tiene que formarse de biomasa. El dióxido de carbono, entonces así mismo más o menos según bibliografía se forman igual 70, impurezas 2 y agua 48. Esta estiquiometría en principio puede cambiar, o sea, ustedes le pueden investigar para cada caso particular. La única condición es que justo la masa total de los reactivos sea igual a la de los productos, en este caso 170-170. Y la cinética, que como dijimos vamos a escoger la de Monod, ¿no es cierto? Con el término S1, la concentración de S correspondería a la concentración de sacarosa. El KS era 1,35 gramos por litro, transformado en unidades respectivas que me pide aquí. Y el término para el término B, la referencia sería en cambio la biomasa. Entonces aquí en primer orden la concentración de la biomasa, ¿no es cierto? Y el mu máximo, el valor que encontramos en la parte del Excel, el cálculo con Excel, ¿no? Que era 0.05898. Entonces el alfa y el beta serían 1 y 0 y me quedan justamente los términos que vimos en la ecuación de Monod, ¿no es cierto? Que serían estos de acá. Es igual a la velocidad de crecimiento, el mu max, el S1 term, nada más porque los otros no les estoy poniendo, ¿no es cierto? El beta era 0 y el B term, que es justamente concentración de X y el término de al lado que tal cual la ecuación hicimos en el Excel. Entonces aquí he ingresado la parte de la cinética con los cálculos realizados con los datos experimentales. Esto sería por la parte de el bioreactor. Acá en este caso hemos puesto nada más la parte de la filtración
especificando que la biomasa se retiene en 100%, que bueno, 60 de tiempo, eso también es de acuerdo al volumen que se procese eventualmente. Y hemos puesto la velocidad de filtrado, ¿no es cierto? También hemos puesto la proporción volumen-volumen de concentrado en retenido. Y la otra operación, nada más aquí, lo más simple posible, es el transfer out, o sea, pasar toda la parte de la biomasa a la corriente 106 con esta velocidad de flujo. Aquí en el secador, asimismo solo una operación, indicando que el agua se elimina en un 96% durante el secado y que la operación dura 360 minutos. Aquí se indica la corriente de gas de calentamiento, que es la 108, y la temperatura final de los sólidos, que le he puesto un poco más baja que la temperatura del aire, ¿no? Para que me funcione esta también hay que inicializar esta corriente. Entonces aquí le he puesto directamente de las mezclas de stock que vienen aire y asimismo auto ajustada en función de, de la necesidad que se tenga para el proceso. Y aquí este aire le he puesto como que vamos a sacar a 70 grados centígrados. Adicionalmente aquí me faltó indicar que se puede también para tener los perfiles, ¿no es cierto? Entonces aquí he puesto que me saque los perfiles de biomasa, de azúcar, que es el soluto, ¿no es cierto? Y de temperatura. Le he dejado el resto como los valores estándar. Entonces, con estos valores ingresados puedo calcular y ya tengo los resultados, ¿no es cierto? Entonces, acá yo voy a tener cuánta biomasa me está saliendo y bueno, todos los otros compuestos. Acá no voy a tener biomasa, ¿no es cierto? Porque puse que todo va a ser filtrado. En esta parte tengo la biomasa, pero también, bueno, restos de impurezas y de azúcar que todavía no ha reaccionado, agua que van al secador. Entonces agua va a ser eliminada por el aire, va a quedar acá. Y finalmente aquí en el producto lo que voy a tener es al final una humedad baja, ¿no es cierto? Que se elimina todo el 96% que pusimos de agua. Entonces este sería el producto final. Entonces claro, aquí me queda con una concentración relativamente alta de sacarosa. Para comparar este resultado que obtenemos en el bio, en el Super Pro, entonces yo puedo poner aquí los valores registrados de los perfiles, le grabo como Excel y le vamos a poner aquí. Bien, tenía creo abierto el archivo, ya le cierro. Ya, entonces lo vuelvo a repetir. Ahorita lo voy a cerrar. Le vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Save in Excel. Entonces lo pongo guardar. Ya. Entonces con esto guardado vamos a ir ahora. Entonces vamos a abrir el archivo que, que me descargué en el Super Pro, que era este data. Aquí me sale un mensaje, le pongo sí. Siguiente, separados por tabuladores, le puedo poner ya finalizar. Entonces me da la tablita del tiempo en función de la temperatura, biomasa y concentración de sacarosa.
Entonces aquí ya lo tenía preparado, le copio aquí en esta parte y aquí le tengo ya graficado el tiempo en función de la concentración, ¿no es cierto?, de biomasa que me da el modelo de Monod del SuperProd en Monod. Entonces, claro, aquí como le puse una concentración diferente, simplemente ahora me puede calcular, ¿no es cierto? Esa es la ventaja de poder predecir en otras condiciones, pero como la idea también es comparar el resultado del SuperPro, entonces debemos ajustarnos a una concentración similar a la que tenía. Y para esto está calculado aquí cuál debería ser la concentración del inóculo, considerando que estoy poniendo 5 kilogramos en 200, ¿no es cierto? Entonces la concentración del inóculo se debería calcular en base de esto parámetro que era como el valor inicial considerado, ¿no es cierto? Y esto he hecho la dilución 5 en 200, ¿no es cierto? Bueno, en inversa para saber cuánto debería ser la concentración del inóculo. Entonces me sale que la concentración del inóculo debería ser 2.94, ¿no? Entonces, si le cojo este valor ahora en el SuperPro, vamos a ir allá y vamos a cambiar por este valor para la concentración en gramos por litro del inóculo. Y entonces acá venimos y vamos a hacer una anotación, no, perdón. Lo que vamos a cambiar nada más es la concentración del inóculo, que sería acá, en 2.94. Entonces abrimos esta corriente. Aquí para poder poner la concentración, le ponemos el 2.94. Bueno, este sí tiene que seguir en 20. Que calcule. Ya, entonces tenemos el 2.94. Volvemos a hacer el cálculo. Volvemos a grabar el archivo. Le voy a cerrar primero en el Excel también. Ya, entonces ahora sí le grabo el archivo de el formato Excel. Ya, y nos vamos a ir al Excel otra vez. Entonces abro nuevamente. Voy a copiar estos datos. Ya, y acá, como ustedes ven, ahora sí ya me sale la gráfica del tiempo y la biomasa poniendo este valor que fue calculado, ¿no es cierto? Ahora sí me queda similar a la parte experimental. Y vemos que efectivamente el modelo del SuperPro, en este caso utilizando este mu máximo que calculamos aquí, se parece, ¿no es cierto?, a lo que hemos hecho en los otros modelos. Ya. Entonces, finalmente vamos a hacer algo en el SuperPro. Entonces aquí esta parte hemos hecho poniendo exactamente las mismas condiciones para poder comparar los resultados y claro, al final yo puedo ver que con esa cantidad procesada durante esas 22 horas, ¿no es cierto? Yo puedo obtener al final 0.049 kilogramos de biomasa. Entonces ustedes tienen una cantidad requerida por mes. Entonces pueden ver cuánto tiempo se han demorado. Si es que ven acá, ¿no es cierto? Aquí, equipment, occupancy. Pueden poner multiple batches. El ejemplo donde están dos y aquí tienen, miren, entonces en un batch se demora
algo más de 24 horas, en 2 batch algo más de 48 horas. Y entonces con esto ustedes pueden ver exactamente el tiempo de operación por batch para saber cuánto van a producir al mes. Tienen también aquí en los reportes, ¿no? Entonces aquí ponen material stream y un ratito que se abra, y en los reportes también les va a dar los datos exactos de la duración del ciclo, en este caso que sale 22.33 horas. Ya, pero luego para la simulación de la producción que ustedes requieren, claro, pueden cambiar, ¿no es cierto? O sea, se puede cambiar, por decir, acá, si es que no es suficiente, yo puedo poner que en lugar de que ingresen 195, ingresen, por decir, el doble, ¿no es cierto? Que serían 390. Acá igual le puedo duplicar. Aquí que ingresen 10. El tiempo de operación, en vez de poner solo las 22, podría aumentar, ¿no es cierto? Si puedo poner eh, que el tiempo de operación no sean 22, sean 48 horas, por decir. Entonces la ventaja es que ahora ya me va a poder simular en cualquier otra condición. Y al rato que calculo, claro que voy a obtener un resultado diferente, ¿no es cierto? Ahora ya puedo obtener medio kilogramo por batch. Claro que el tiempo de operación también va a ser mayor, ¿no es cierto? Porque le he aumentado las 48 horas. Entonces, miren, aquí está 48 horas por batch, ¿ya? Entonces, con esto ustedes pueden fijarse cuál sería la producción. La otra cosa eventualmente que si desean pueden trabajar es, si ven aquí, me queda una concentración un poco alta todavía de azúcar. Entonces yo podría ingresar también una lavado. Entonces puedo hacer, por decir esto, no puedo copiar solo hasta aquí. Le pongo control C, luego le pongo control V. Y claro, ya me copia todo esto. Y aquí puedo introducir las otras operaciones. Ya está hecho acá abajo. Entonces aquí he puesto un lavador en masa donde entonces esta corriente le paso a este lavador. Aquí lo que ingresa es solo agua, ¿sí? Y asimismo en esta operación lo único que se ha puesto es que se utilicen 5 litros por cada kilogramo de biomasa y que se remueven impurezas en 50% y la sacarosa en un 95%, y con el tiempo de duración. En este de acá se ha hecho los mismos parámetros y bueno, este estaba inicialmente puesto solo 22 horas, pero el rato que se calcula acá, miren cómo se elimina la sacarosa. Entonces aquí ya solo me queda un 0.2%, me queda ya más purificado, ¿no? Eso es lo que se les pide entonces realizar. Gracias.